Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Martínez Gómez, pertenezco al equipo número C del equipo de química. Me tocó hablar el tema de clasificación periódica de los elementos. La clasificación periódica de los elementos se divide en tres tipos: periodos, grupos o familias y bloques. Ah, Periodos. Los periodos corresponden a un ordenamiento horizontal dentro de las tablas periódicas. Los elementos de cada periodo tienen diferentes propiedades. Les muestro. En la tabla periódica los periodos se forman de manera horizontal, o sea, de izquierda a derecha. Y existen 7 tipos de periodos y están enumerados del periodo número 1 al periodo número 7, y así mismo de manera horizontal. A excepción del hidrógeno, los periodos inician de un metal alcalino y terminan con un gas noble. Los grupos. Los grupos son columnas de la tabla y sus elementos poseen una disposición similar a los electrones externos, que por lo que forman familias y propiedades químicas similares. Estos son los grupos, se encuentran de manera vertical o en columnas dentro de la tabla periódica. Existen dos tipos de grupos, el grupo A y el grupo B, formados por elementos representativos, llamados así porque sus propiedades varían de manera muy regular. Y los grupos B son llamados electrones de transición, cuyos electrones de energía se encuentran en los orbitales dd o ff. Se le llama elemento de transición porque se ubican en el centro de la tabla periódica, entre los elementos metálicos del 1A, que son reactivos, y los elementos menos metálicos, que son el 3A y el 4A, que están formados por ácidos. Ah, Bloques. Los bloques, la tabla periódica moderna se divide por bloques, que nos indica cuál es la órbita en que se encuentran sus electrones de valencia. Les muestro. Existen 4 bloques, que son el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. El bloque S, les muestro, ¿sale? El bloque S son los metales ligeros. El bloque D son los metales pesados. Los bloques P son los no metales. Y como les dije en el grupo A, que los F son los elementos de transición. ¿Por qué? Porque se encuentran en el centro de la tabla periódica. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marcelino Margarita López Merino y yo les vengo a hablar sobre la estructura atómica y subatómica, electrones, protones y neutrones. ¿Qué es un átomo? Un átomo se define como la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas, aunque el origen de la palabra átomo proviene del griego, que significa invisible. Los átomos están formados por partículas aún más pequeñas, las partículas subatómicas. Generalmente estas partículas subatómicas que forman el átomo son 3: los electrones, protones y neutrones. Lo que diferencia un átomo del otro es la relación que tienen entre ellas. Los electrones tienen una carga negativa y son las partículas más livianas del átomo. Los protones, por su parte, tienen una carga positiva y son 1.836 veces más pesada que los electrones. Los únicos que no tienen carga eléctrica son los neutrones.
y su peso es aproximadamente igual que el de los protones. Como podemos observar en la imagen, en el centro se encuentran agrupados los protones y neutrones, así formando el núcleo atómico. Por este motivo, también se le llama como nucleones. Y como se observa, los electrones se encuentran orbitando alrededor del núcleo. De este modo, la parte central del átomo, o sea, el núcleo, tiene una carga positiva en la que se centra casi toda su masa, mientras que en el escorzo alrededor del núcleo atómico hay un cierto de números de electrones con una carga negativa. Eso quiere decir que la carga total del núcleo atómico, que la dimos como positivo, es igual a la carga negativa de los electrones, de modo que la carga eléctrica total del átomo sea neutra. 2.3 Antecedentes históricos de la clasificación periódica. A continuación hablaré acerca de la tabla periódica de Dobereiner. Dobereiner clasificó el primer intento de organización de los elementos. En 1817, Johann Dobereiner, un químico alemán, elaboró un documento que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades. Destaca la existencia de similitudes entre elementos agrupados en tríos que él denominaba como las triadas. La tríada del bromo, del cloro y del yodo. Por ejemplo, pone en evidencia que la masa de uno de los tres elementos de la tríada es el intermedio de las otras dos. Así es como Dobereiner dio su aportación acerca de la tabla periódica. A continuación hablaré acerca de la tabla periódica de Moseley. Moseley estudia los rayos X que emiten los elementos al ser bombardeados por electrones de un tubo de rayos X. Moseley demostró que podía medir la carga de los núcleos de los átomos, que resultó ser un número entero de las cargas de un electrón, lo que hoy se denomina número atómico. Moseley se propuso ordenar los elementos químicos mediante su número atómico, dejando a un lado la ordenación pasada por masa atómica. Según la masa atómica, el teluro debería ir antes del yodo, pero eso lo colocaba en la misma columna que el cloro y el bromo. En lugar de masa atómica, se utiliza el número atómico para ordenar los elementos de la tabla periódica. Así es como Moseley dio su aportación acerca de la tabla periódica. Gracias. Dmitri Mendeleev era un químico ruso considerado como el aportador más importante de la tabla periódica. En 1870 ya era conocido como responsable de convertir en San Petersburgo en un centro especializado de innovación científica. Su investigación más importante concluyó con la enunciación de la ley periódica, más conocido como la tabla periódica. Su sistema organizaba todos los elementos, tanto naturales como creados. Los agrupaba en columnas a todos los elementos que tenían algo en común. Esto conseguía que todos los elementos que tuvieran comportamientos químicos semejantes estuvieran en las mismas columnas. Asimismo, alteró la masa según sus propiedades cuando lo creyó necesario, y aparte también dejó espacios en blanco para nuevos elementos que fuesen descubiertos. Mendeleev incorporó muchas mejoras en el sistema de clasificación de los elementos, como la combinación de pesos atómicos y la semejanza entre elementos. Además, se dio a conocer que las propiedades de los elementos químicos eran
una función de su peso atómico. En 1900, Mendeleev consiguió observar cómo el descubrimiento de los gases nobles encajaban perfectamente en su sistema, creando nuevas columnas de los gases halógenos y alcalinos. John Alexander Newland fue un químico inglés que precedió a Mendeleev al formular la teoría de que todos los elementos químicos tienen una periodicidad. Años más tarde ayudó en la creación de uno de los elementos más importantes en el mundo de la química, la tabla periódica. Sus primeras aportaciones se vieron afectadas por el poco conocimiento que existía en esa época sobre la estructura y la valencia de los elementos. Su primer aporte respecto al peso de cada elemento a nivel atómico agrupó sus ideas junto a los de otros autores para observar dos fenómenos. El primer fenómeno era la existencia de las tríadas. Las tríadas eran una agrupación de 3 elementos en un solo grupo, con propiedades similares y pesos atómicos significativamente similares. En su primer trabajo oficial utilizó los elementos que se creían correctos en esa época. Sin embargo, en 1864 utilizó nuevos elementos basándose en los estudios de Williamson. Con esta creó 2 tablas, una de 61 elementos y otra de 31 elementos, que las agrupó en 10 categorías. Las octavas de Newland. Newland ordenó todos los elementos químicos por su peso atómico de forma creciente y se dio cuenta que excluyendo el hidrógeno, observó que entre cada 7 elementos resultaba haber similitudes, o sea que la primera tenía similitudes con la octava, la segunda tenía similitudes con la novena y la tercera tenía similitudes con la décima, y así sucesivamente. A esta ley se le llamó la ley de las octavas de Newland. Sin embargo, esta ley se dejaba de cumplir a partir del calcio, por lo que muchos científicos de aquella época no consideraron mucho su aportación del químico inglés. 2.4. Teoría cuántica. La teoría cuántica indujo la idea de que los electrones en las órbitas tienen energía. Así como Bohr aplicó estas ideas al átomo del hidrógeno y calculó cuáles serían las frecuencias emitidas de radiación. Esa teoría no funcionó porque los átomos son más complejos a los del hidrógeno. La configuración electrónica indica la posición de los electrones dentro de la envoltura nuclear, indicando el nivel energético en el que se encuentra y en la orbital. También pueden ser localizados directamente por sus 4 números cuánticos: número cuántico principal, número cuántico secundario o azimutal, número cuántico magnético y número cuántico de spin o giro. Siguiente subtema, 2.6. La periodicidad en la tabla larga, familias y periodos. Para comenzar, sabemos que la tabla periódica es la manera en la que se clasifican los elementos de manera progresiva, es decir, de menor a mayor según su número atómico. Además, la periodicidad como tal es la manera en la que se clasifican de manera específica los elementos, es decir, tomando en cuenta ciertos factores o ciertas características que reúnen para asignarlos a grupos o familias o periodos. ¿Qué es esto? Es lo que voy a explicar a continuación. Como conocemos, la tabla periódica en la actualidad ha sufrido diferentes cambios. Es decir, ha tenido diferentes versiones, diferentes científicos que han aportado hasta llegar al modelo que tenemos actualmente, que personalmente siento que es un modelo que está muy bien hecho, ya que parece casi perfecta, ya que las características que reúnen los elementos para ser acomodados de la manera en la que están, te facilitan tanto a ti como a mí, que puede ser un experto, o como una persona que apenas está iniciando. Así que realmente me parece una herramienta muy útil. Entonces, está acomodada de familias o grupos y periodos. Las familias son las líneas verticales que vemos, es decir, se acomodan de arriba hacia abajo. Hay 10 familias cortas y 8 familias largas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué están acomodadas de esta manera y por qué son familias? Porque comparten la valencia, y estos son los electrones de valencia, los que van en la última capa. Además de que comparten las propiedades, por lo tanto se les asigna la familia a la que pertenecen.
hay 18 familias en la tabla periódica. Además, están los periodos, que se acomodan de manera de izquierda a derecha, de manera horizontal. Y estos se acomodan según sus niveles energéticos. Así que según los niveles energéticos que contengan los elementos es que se acomodarán. Entonces, la tabla periódica está acomodada de esta manera, ya que son 18 familias de manera vertical de arriba abajo y de izquierda a derecha según los niveles energéticos. De arriba hacia abajo son los electrones de valencia, que es decir, los que están en la última capa. Entonces, personalmente creo que este sistema de acomodación nos ha sido muy fácil para identificar los elementos y los que conocemos principalmente. Así que esos son la periodicidad en la tabla periódica, son la manera y los criterios que se toman en cuenta para acomodar los elementos que ya conocemos. El punto de ebullición hace referencia a la temperatura en que una sustancia líquida pasa al estado gaseoso, mientras que el punto de fusión supone la temperatura a la cual se produce el paso de una sustancia del estado sólido al estado líquido. El volumen atómico ocupa un mol del átomo del elemento considerado. La electronegatividad es la capacidad, el poder de un átomo de una molécula para atraer a los electrones así. También debemos considerar la distribución de densidad electrónica alrededor de un átomo determinado frente a otros distintos, tanto una especie molecular como en sistemas o especies no moleculares. En conclusión, como equipo, hemos llegado a que la clasificación de los elementos, como tenemos actualmente en la tabla periódica, ha sufrido diferentes cambios, ya que diferentes épocas y diferentes científicos han hecho sus aportaciones para que se llegue a la manera en la que la tenemos actualmente. Las familias en las que son asignados a los elementos, la manera progresiva en la que están acomodados los elementos en la tabla periódica según su número atómico. Así que realmente para que tengamos la tabla periódica como la tenemos actualmente, fue necesario un proceso en el que intervinieron diferentes científicos, diferentes épocas, diferentes puntos de vista para llegar a la asignación correcta tanto de familias como de periodos, que ya sabemos que las familias son las hileras que van de arriba hacia abajo en la tabla periódica.